Cordial saludo. En este video vamos a hablar de la cultura, el significado del concepto de cultura como tal. Para eso realicé unas ayudas, las cuales iré explicando durante este video. En primer lugar, vamos a definir un poco cultura. Es el componente natural de la naturaleza humana. Nace por las necesidades de estudiar las culturas humanas de forma más directa, haciendo observaciones sistemáticas, ayudando a ver la imagen e identidad del ser humano. Es decir, cómo vemos la imagen e identidad del ser humano mediante las religiones, las creencias o las costumbres que tenga esta sociedad como tal, cómo se organizó. En el siguiente punto encontramos la cultura como referencia a todos los comportamientos de un grupo social, los aspectos culturales. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio. Todas están sujetas a procesos de cambio porque se relacionan con otras culturas. Puede ser posible que se relacionen con otras culturas, por eso se da un cambio en esa cultura. O también pueden haber cambios en su propia cultura. Pueden haber divergencias entre esta misma cultura, entonces tiende a cambiar esta cultura como tal. Cada cultura tiene símbolos determinados. En este caso, por lo menos, por ejemplo, por medio de cómo se expresan, por medio de su comunicación, sabemos que cada cultura tiene sus símbolos, entre otras, puede ser dibujos, bueno, en fin, diferentes símbolos que caracterizan esa cultura como tal. Cada cultura se transmite de generación en generación. ¿Y cómo se transmite esta cultura? Por medio de su tradición, de sus creencias y más que todo de la tradición cultural es que se va pasando o transmitiendo esa cultura. ¿Cómo se ha transformado según la antropología? Bueno, en este caso tenemos que hablar de la enculturización, es decir que los jóvenes adquieren conocimientos sociales de generaciones adultas, de generaciones mayores. Es por eso que van pasando, como lo habíamos dicho anteriormente, de generación en generación esa cultura, porque van adquiriendo conocimientos sociales de los mayores. De igual forma, tenemos que en la antropología la podemos dividir en dos: los materialistas, que son los que estudian, valga la redundancia, los objetos materiales. Consideran que la cultura es el comportamiento observado, como les decía, de los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a su entorno social. Ellos miran más que todos los objetos que se han creado en esta cultura. El otro grupo que les había comentado son los mentalistas, que consideran la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas y normas dadas para el comportamiento. Ellos piensan más, los mentalistas piensan más es en cuanto a su comportamiento y a sus normas, a sus regulaciones, y de ahí van mirando cómo se va adaptando el hombre mediante los objetos, en este caso los materialistas. El relativismo cultural y etnocentrismo. Hablaba que toda pauta cultural es tan digna de respeto y válida como los demás. Esto lo entendemos como el relativismo, es decir, que eh, cada cultura tiene sus creencias, religiones, en fin, pero puede interactuar con otras culturas sin ningún problema y respetándose entre una y otra cultura. No tienen ningún problema en, digamos, pasarse información o hacer ese intercambio cultural y aprender de las dos, pero con respeto como tal. En cuanto al etnocentrismo, es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Este es muy diferente, el etnocentrismo, porque
es todo lo contrario al relativismo. Esta cultura piensa que de pronto es una cultura superior, que la cultura que, o la verdadera cultura es la de ellos. Pueden conocer otras culturas, pero la cultura de ellos es la que es la más importante y es la que vale para ellos. No hay, digamos, otra cultura como tal para ellos. De eso se trata el etnocentrismo. Bueno, muchas gracias por todo y nos veremos en una próxima ocasión.